Contacto con Rubén Lescano, que es voluntario de Red Solidaria. Con Rubén hablamos el otro día también, sí, ¿no? Cuando hablábamos de la gente en situación de calle y que estaban haciendo un relevamiento. Rubén, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, ¿Cómo te va, Gastón? ¿Cómo estás? Sebastián No, Nieves y Belén. Sebastián, No te hagas perdón. problema, no pasa Buen nada. día. ¿Cómo te va? Es muy Buen día. secundario el tema del Hola, ¿qué tal? nombre. Buenos días. Bueno, Rubén, llegaron finalmente a unas cifras, tienen el relevamiento de cuántas personas estarían en situación de calle aquí en Neuquén. Sí, tenemos cifra y realmente te puedo asegurar que la pensé 20 veces Mm, antes de poder, revisé los datos, estuvimos trabajando hasta muy altas de la noche porque cifra es muy alta. Nosotros hicimos, como para que tengas en cuenta, vuelvo a decirles, esto es algo absolutamente doméstico, es absolutamente artesanal, es absolutamente llevado adelante, desarrollado por los datos que que van suministrando a las organizaciones, y hemos hecho más de 160 registros. ¿Qué son estos registros? Son 160 contactos. A veces en algún lugar tenemos 2 o 3 muestreos y terminamos haciendo sí. un promedio con respecto a los números que se dan en cada uno de estos. 160 contactos, ¿qué significa? ¿160 puntos donde fueron? 160, ¿a qué llamamos 160 contactos? Es decir, las organizaciones salen distintos días de la semana. Sí. Entonces hay, por ejemplo, te doy un punto estratégico y conocido. En el caso de la esquina de frente al Hotel de Comahue. Uh-huh. Eh, en esa esquina normalmente encontramos a determinada cantidad de gente, es decir, en un rastreo, mira, te doy datos más que concretos, Uh-huh. en uno de los muestreos, cuando pasó una organización, en ese lugar detectó 19 personas. Uh-huh. Cuando pasó otra organización, detectó 16 personas. Claro. Pero se Cuando repetían. pasó otra organización, que se van repitiendo. Los lugares son, dentro de todo, bastante estables, digamos. Entre ellos hay ahí un respeto Ahora, por el sí. lugar que ocupa cada uno. Rubén, ¿cuál es la cifra Y pasó crítica entonces? otra Digo? tercera organización y en ese lugar encontraron a 9 un día de lluvia. ¿Cuál es la cifra Eh, crítica a la que hacías referencia? ¿Cuál es el Cifra total? crítica a la que hago referencia, estamos hablando de 671 personas. 671 personas. 671 personas. Es En estos una datos no están barbaridad. cargadas, en estos datos no están cargados algunos lugares, como por ejemplo que no sé, no sabíamos cómo considerarlo, pero por ejemplo la gente que trabaja en la zona del basural, Ujú, en la parte de arriba del basural, sí. que muchos en realidad están en situación de calle, tienen armados algunos espacios ahí, y estamos hablando de que en ese lugar hay más de 70 personas instalados en casillas muy, pero muy precarias. Estamos hablando de que lo construyen con lo poco que van teniendo, y hay también presencia de menores, hay muchas mujeres, además del tránsito común de las personas que van a trabajar a este lugar. Y estas obviamente viven. Yo Ujú. no sé cuánto tiempo tenemos como para poder darle algunas precisiones. No, Sí, sí, contanos, por contanos. supuesto. Por ejemplo, de esta, y me tomé el trabajo de hacer un rastreo con respecto a qué es lo que pasó años anteriores, pero de estas 671 personas, 556 son varones, 81 son mujeres, 18 pertenecen a otros géneros autopercibidos Uh-huh. y 16 son niños. Uh, Eh, Me tomé trabajo, les decía, tomé el censo que se hizo en el año 2024, Sí. que lo llevó adelante la Dirección de Vulnerabilidad. sí. En ese momento, por ejemplo, a ver si esto me abre bien, en ese momento se hablaba, nosotros decíamos que teníamos en la calle dando vuelta, a ver si puedo llegar a... teníamos dando vuelta
alrededor de 200 personas en 2024. Sí. Ese censo se hizo sobre un total de 178 personas. La provincia llegó a contabilizar 178 personas. Nosotros decíamos que eran más de 200. Sí. El municipio, en el trabajo que hizo, contabilizaba 98 personas. En el año 2025, provincia no tenemos datos porque en realidad no hizo ningún tipo de muestreo. El municipio decía que había 178 personas, nosotros en ese momento decíamos hay más de 400. Ujú. Sabemos que en la carpa, que por la carpa pasaron más de 500 personas. ¿Más de? No, 500. más de 500. No recuerdo si la cifra es 551, pero son más de 500. Este año, provincia no ha hecho nada todavía, no tiene datos, o si no tiene, no los difundió. El municipio tiene un total de 264 personas que están censadas. El municipio hace un trabajo muy exhaustivo, muy prolijo, que registra y hace el seguimiento de cada una de estas personas, que son efectivamente personas en situación de calle. El municipio, el último, no tengo el del último movimiento que hicieron, pero son alrededor de 264 personas. En el anterior hará un atrás. Y nosotros en esta instancia tenemos 671. Tengo una pregunta, un detalle sobre esas 671 personas. ¿Son todas en situación de calle? Digo, ¿no tienen dónde vivir? ¿O es gente que tiene una casa, pero pasa el día en la calle buscándose el mango? Chicos, miren, tenemos infinidad de situaciones y de las más variables. Hay algunos que tienen vivienda, seguramente, por eso nosotros acá no pudimos discriminar, porque vuelvo a decirles, es un primer contacto y las organizaciones nos acercamos desde otro lugar, generamos un vínculo desde otro lugar. Y a veces no fuimos con una hoja sencilla como para decirle tenés trabajo o no tenés trabajo. Eso lo hizo provincia con mucho más. Por eso le digo que esto es un censo muy casero, muy artesanal. Sabemos que hay muchísimas personas en situación de calle real. No podemos precisar una cifra. Y también sabemos que hay personas que tienen vivienda y que utilizan ese espacio como un lugar para poder hacerse de unos mangos. Claro, lo que pasa es que ahí sí hay una diferencia, ahí entre la persona, a ver, todos son que duerme con mucha la necesidad, casa. claro. Todos tienen necesidad. Claro, todos tienen necesidad, pero digo, ahí tenés una diferencia bastante grande, que es la persona que tal vez lo hace para juntar un mango, porque la verdad que no tiene cómo hacerlo, y después tiene la otra persona que no tiene un techo, claro, que duerme en la calle. De los que duermen en la calle, ustedes no pueden tener la cifra exacta. No es que no podemos, tenemos que seguir profundizando en esto. Lo que quisimos fue tener un muestreo para saber cuántas personas estaban en este momento en la calle. Tanto aquellos que nosotros llamamos habitan la calle, viven en situación de calle. Lo mismo, el número de personas en situación de calle es muy alto. Yo cuando cargaba los registros me iba acordando casi de los nombres de cada una de esas personas que estaban dando vuelta. Y muchísimos que se repiten, pero desde hace años. Tengan presente, chicos, que la Red Solidaria viene haciendo este trabajo de 19 años. Personas como Alberto, como Claudia, como Daniel, no quiero nombrarlos porque son infinidad, conocen y los conocen a cada uno de ellos, ¿no? Conocen su historia. Rubén, ¿cuál es la zona más compleja hoy en Neuquén Capital? Es muy difícil, chicos. Nos sorprendió muchísimo el oeste, cantidad de datos que recibimos del oeste, y por ejemplo, una zona que nosotros no teníamos prácticamente registro y que en realidad las salidas con comida que nunca alcanzan, los recorridos nunca habían pasado, o hace muchísimos años que no habían pasado por ese lugar, como el barrio Mariano Moreno, entre la Mitre y la Ruta. En ese lugar la cantidad de gente que hay en situación de calle, porque eso sí, a veces nosotros nos han acercado datos a algunos vecinalistas, a algunos vecinos, que nos han dicho, mira, en tal lugar hay tantas personas que hasta un placar tienen armado, en este baldío están escondidos en determinados lugares, y bueno, cuando hacemos la recorrida para corroborar esto, efectivamente es así. Nos llama mucho la atención eso.
Siguen habiendo muchísimos en la zona en el oeste, ¿no? En los lugares más insólitos. Es decir, uno circula entrando al Z1 y no se imagina que hay alrededor de 30, 35 personas durmiendo en distintos puntos de los zanjones y de los puentes. Claro, en cuevas, en la barda. Están en el cerro que está ahí arriba, tienen algunos otros en una arboleda que hay por ahí cerca, y entre ellos sumarán alrededor de 50, 60 personas. Claro. O sea que hoy no es tanto el microcentro, si bien en el microcentro se dan casos, hay mucho en la periferia. Hoy, antes creo que se concentraban en el microcentro. Ajá. Hoy el microcentro está cargado, pero hay una intervención la realidad tanto del municipio como de la policía que ha hecho que esto se fuera hacia los barrios. Sí, la realidad es que en la mayoría de los semáforos encontrás a alguien. En la mayoría de los semáforos encontrás a alguien. Cuando ustedes ven el mapa, lo único que alcanzamos a hacer, porque bueno, estuvimos recibiendo datos hasta muy tarde anoche, estoy hablando desde la 1 más o menos de la madrugada, estuvimos recibiendo datos y hasta las 3:30, 4 cargándolos. Cuando ustedes ven el mapa, hasta acá lo que pudimos hacer fue georreferenciar los lugares. Y por ejemplo, para poder georreferenciar tuvimos que poner esquinas. En el caso, les doy un ejemplo muy claro. Hay en la zona volvemos al oeste si quieren, en la zona de Z1 del cerro, están durmiendo y tuvimos que poner la esquina entre tal calle y tal calle. Después vamos moviendo las georreferencias para ubicarla con mayor precisión. Pero bueno, y el otro dato lo otro que fuimos comparando, en realidad es cómo la relación que hubo y el movimiento que hubo en cantidades con respecto a el censo del 2024 y el de ahora, que nosotros hicimos, y en ese momento había, por ejemplo, un 79% de varones, hoy estamos hablando de un 82% de varones, había un 17% de mujeres. Está bien. Hoy tenemos un poco menos, un 12%, hay más estudiantes, más niños, y lo otro es que tenemos un aumento en esto de el sondeo que se va haciendo con respecto a la situación de consumo. En ese momento estábamos hablando de un 58% de personas en situación de consumo, estamos hablando de un 64% de claro. Es casi directamente proporcional, ¿no? El tema de consumo y estar en la calle. Bueno, me quedo sin tiempo, Rubén, pero te agradecemos estos datos. El último dato que también importa mucho a muchos. A ver. Nosotros decíamos que era entre un 17 y un 23% de las personas que venían que tenían otro origen y que no eran de Neuquén. En realidad, el dato que nos arroja son 107 personas, que corresponde a un 16%. ¿Cuánto? Contra 16%. Bien. Contra un 36% en ese total que había hecho en su momento la gente de provincia, que le daba un 36%. A vos te da un 16%. Un 16% de gente que viene de otras provincias. Sí. Viene de otras provincias. Ok. Bueno, Rubén, te agradecemos el contacto y vamos a ver qué hacemos con estos datos. Gracias. Gracias. Nosotros también. Sí, claro, tal cual. sí. Tal cual es Tengan un muy buen día. Gracias. Chao, Gracias, Rubén. igual. Hasta luego. Rubén Lescano, voluntario de Red Solidaria, bueno, con estos números que realmente dan escalofríos. O sea, 671 personas relevaron en la calle. Que habitan la calle. Claro, exacto. tal vez no en situación de calle, pero sí que están en una situación muy vulnerable. Que están todo el día girando, buscándose el mango, buscando, bueno, y consumiendo estupefacientes para pasar la vida, digamos, ¿no? Sí, la mayoría son varones, 576, 81 mujeres, 18 personas que se autoperciben con otro sexo, 16 niños. 16 niños, niñas Eso es lo que más que duele. están en la calle. Tal cual. Bueno, 7:51 de la mañana en la República Argentina.